¿Les parece si iniciamos con la presentación? Buenos días, Gise. Em, Empezaríamos con las participaciones. Lo que nos toca hoy es precisamente la mejora es tarea de todos. Que, bueno, en la lectura de Smelkers habla algunas cosas que en cierto sentido las noto como escritas desde el escritorio, ¿no? Y que no, posiblemente ella nunca estuvo pues en el ámbito rural. O sea, sí se pueden hacer muchas cosas, trae muchos consejos interesantes o trae muchas propuestas interesantes, solo que también sería importante ver los contextos en los que nos encontramos, ¿no? En ese sentido, como siempre les recomiendo, que hagamos nuestras lecturas de la manera más crítica posible, ¿no? Que visualicemos precisamente desde nuestros contextos que sí podemos aplicar, ¿no? Y que no podemos aplicar. Eh, por ejemplo, hablaba ahí de que es cierto que a los profesores se les pone más tareas, ¿no? Para que se realicen, y yo no estoy en contra de las tareas extras, pero también deberíamos de ver cómo está eh, esa remuneración con respecto a los profesores y a las profesoras, ¿no? Eh, la educación necesita ser una de las profesiones que más se remunere. Claro, en ese sentido también deberíamos de ser como Cuba, por ejemplo, ¿no? Si vas a ser un científico, por ejemplo, vas a hacer investigación de química o de física, o vas a ser un médico, este, bueno, digamos de las ciencias más exactas, vas a ser un químico, un físico, un biólogo, un matemático. Bueno, pues se les pide un porcentaje estándar de promedio, ¿no? Por ejemplo, ya puede ser científico o ya puede ser un buen matemático, un buen químico, un buen biólogo, etcétera, en una medida de un 90%, ¿no? Pero si lo que tú quieres es ser un profesor de química, o ser un profesor de matemáticas, o ser un profesor de biología, entonces el estándar de medición se eleva, ¿no? Porque estamos trabajando con seres humanos. En ese sentido, no se les pide un 90%. Si vas a dar biología, se te pide entonces un 95-97% de aprobación. ¿No? ¿Por qué? Porque además de saber los conceptos técnicos, los conceptos teóricos, eh, debes específicamente saber cómo utilizar estas metodologías pedagógicas, estas estrategias, esta didáctica, ¿no? Esta forma de compartir el conocimiento con los otros y las otras, ¿no? Entonces, eventualmente o evidentemente, todos los que se dedican a la educación deberíamos de estar profesionalizados en eh, la materia en la que hayamos estudiado, llámese química, física, metodología artística, biología, etcétera, estar bien profesionalizados, es decir, tener todos los conceptos técnicos de cada una de esas asignaturas, más tendríamos que tener precisamente esta formación pedagógica, es decir, saber cómo nosotros y nosotras vamos a compartir ese conocimiento o aterrizar el conocimiento, ¿no?
En ese sentido, deberíamos de empezar haciendo eso digamos, en nuestro país con respecto a lo educativo, ¿no? Y en consecuencia debería de ser bien pago. Bueno, y con respecto a este comentario que les realizo, es porque en los contextos realmente, digamos, no citadinos, sino más de la sierra, eh, no se tienen las condiciones y eh, los padres sí apoyan, pero no pueden estar apoyando todo el tiempo, ¿no? Porque también sus condiciones son precarias y ahí se necesita buscar otras alternativas eh, de participación, ¿no? Lo cierto es que esta lectura sí nos comenta varias cosas con respecto a que si el trabajo se comparte o si se pide la participación de agentes externos a la institución como tal, ¿no? En este ejemplo los padres de familia, la comunidad, etcétera, claro que vamos a tener un mejor aprendizaje, ¿no? En ese sentido, sí es importante esta participación. Pero bueno, vamos a darle la oportunidad a ustedes para que nos comenten algunas cosas y de ahí continuamos con lo que yo veo en esta lectura. Me parece importante de retomar y algunas partes donde yo veo que no son tan posibles algunas propuestas que propone precisamente pues esta escritora, ¿no? Silvia Smelker. Lo cual no digo que sea imposible, solamente digo que se necesitan más recursos, ¿no? Entonces llegaremos a esos puntos y ya les comentaré mis puntos de vista con respecto a la misma lectura. ¿Sale? Ahora entonces vamos a darle la oportunidad a alguna de ustedes. ¿Alguien quiere participar o cedo el micrófono a alguien? ¿No? Bueno, pues entonces, Itzel, ¿crees que nos puedas comentar algo sobre la lectura? Sí, Lick. Ujú, Bueno, nos hablaba en cuestión, bueno, la lectura de la importancia, a lo mejor en lo que usted comentó en el foro, la participación que cuentan los padres de familia, ¿no? ujú, Eh, en este aspecto educativo, pues como se le puede llamar como esta comunidad en cuestión de los padres de familia, pues integra mucho en su participación, ya que con ellas pues también forman parte para que los objetivos o las metas de la institución pues se puedan lograr. Eh, ya que pues al realizar pues esta participación pues se pueden lograr muchas metas. Por ejemplo, aquí en mi comunidad, eh, los padres de familia han logrado realizar pues muchos proyectos ujú, para que la escuela crezca tanto como en lo físico, bueno, en lo exterior, tanto como en lo interior. Lo exterior pues se han realizado a lo mejor en mueblería más avanzado, ya cuentan con materiales para todos, bancas para todos, ujú, han intentado solicitar lo que tal vez es el internet, una biblioteca, cosas que pues son necesarias para sus hijos. Eh, es cierto, es muy importante pues que uno como padre de familia se involucre ujú, en ese aspecto, ya que como dicen los maestros, yo creo que es la segunda casa de nosotros, de nuestros hijos, donde pues es la mayor parte que pasan ellos, ¿no? Del día. ujú, Y más que nada porque, bien lo mencionaba,
en este país un punto importante pues es la educación, ¿no? Uno como padre es lo único tal vez que le podemos ofrecer más allá a nuestros hijos, entonces es importante pues involucrarnos en eso, como le digo, tanto como hacer que la escuela mejore, tanto como los profesores. Tenemos esa oportunidad de nosotros acercarnos y decir, no, pues la verdad no me gusta cómo le está enseñando a mi hijo o me gustaría que integren, pues no sé, alguna, alguna clase pues más exterior, a lo mejor clases de inglés, algo que ellos sientan o piensen que es lo mejor para sus hijos. Entonces más se va enfocado en este aspecto, en que pues todos somos una comunidad, tanto como padres, tanto como maestros, tanto como alumnos, Ujú. para que se lleve a cabo aquellas metas que también la institución quiere llevar a cabo. Ok, ok, muchas gracias, Itzel. Me parece interesante esta visión que tienes, sobre todo porque es una visión práctica, ¿no? En el sentido en el que, bueno, tú precisamente comentas que sí es importante que los padres se involucren en pues el trabajo de los niños, ¿no? De la institución y, y que gracias a esa unión se han logrado muchas cosas. Esta visión no solamente la tienen las comunidades, ¿no? Hay comunidades, por ejemplo, en el libro de Carlos Leckendorf, de la filosofía Tojolabal, ellos comentan que, por ejemplo, lo dicen así, un par de ojos pueden ver muy bien, ¿no? Pueden enterarse de muchas cosas, pero 50 pares de ojos lo pueden hacer mejor, pueden ver mucho mejor, ¿no? Es decir, que un par de manos pueden trabajar y hacer el trabajo bien, ¿no? Pero 50 pares de manos lo pueden hacer bien y más rápido, ¿no? En ese sentido, también estoy muy de acuerdo con respecto a esta forma o esta visión de el apoyo. Recordemos que aún en el bachillerato, todavía es de nivel medio superior, en el bachillerato necesitamos el apoyo de nuestros padres, de nuestros alumnos y de nuestros profesores. Es decir, necesitamos a los tutores o a los padres de familia para hacer una actividad. Es más, hasta involucrar a los padres o a los tutores dentro de las actividades escolares. Por ejemplo, yo he propuesto un par de veces en en el bachillerato que se haga una escuela de padres, ¿no? Muchos de nosotros como padres no sabemos cómo actuar con nuestros hijos. Es demasiado difícil porque los tenemos ahí, sabemos cómo son, ellos saben cómo somos nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, eh, sí sería importante vincularnos con ellos desde la escuela, ¿no? Desde el ver cómo van, desde el ver qué cosas es lo que les hace falta, qué es lo que piensan, ¿no? Y en este sentido también de que los adolescentes, es decir, los que están en el bachillerato, ya no se creen todo. Por ejemplo, en el caso de los niños pequeños que están en en el preescolar o en la primaria, ¿no? Hasta ciertos grados de primaria, o es más, hasta salir de primaria, la tienen fácil, ¿no es cierto? ¿Por qué la tienen fácil? ¿Por qué? Pues porque tú eres su guía, no tienen que estar en un mundo sin guía, tú eres el guía. Todo lo que tú dices está bien, todo lo que tú haces está bien, todo lo que tú eres está bien porque tú eres la guía, ¿no? Sin embargo, cuando ya están en secundaria, ya empiezan a darse cuenta que también nosotros digamos adultos nos equivocamos y que lo que decimos
no es precisamente la verdad, ¿no? O no precisamente debería de ser la verdad, sino que ya vemos eh, otras posibilidades. Y sobre todo en estos periodos es donde necesitamos vincular precisamente a los alumnos con sus progenitores, ¿no? Sus padres. Y en ese sentido creo también que, o coincido también contigo y con Smelker, ¿no? De que no va a haber una posibilidad de mejora si solamente un actor está trabajando en esta calidad, ¿no? Pero si incluimos a varios actores, es decir, a los padres de familia, a los jóvenes estudiantes y a los profesores, en conjunto vamos a lograr que se mejore esta calidad educativa. Y tomando el concepto de calidad educativa en el sentido estricto de el aprendizaje, pero también en el sentido de la calidad, que la calidad educativa se va a dar precisamente en un entorno que también sea cálido y sea de calidad, ¿no? Es decir, a lo mejor si los padres y los alumnos y los profesores hacemos que nuestro espacio de estudio esté limpio, esté pintado, tenga las mejores características para sentirnos cómodos, para sentirnos cálidos, seguramente que habrá una mejor calidad educativa. Bien, gracias Itzel. Le vamos a dar la oportunidad a Joana. No sé si puedas participar, Joana. Si puedes participar, coméntame. Si no, Eh, bueno, pues con lo que están comentando estoy de acuerdo y como lo menciona en la lectura Silvia, dice que para tener un mejor aprendizaje y que se mejoren las condiciones de la escuela hay que involucrar a la comunidad. Y pues ella menciona que se han construido escuelas por que se ha involucrado la comunidad y eso pasa. Entonces, en ese punto estoy de acuerdo y por lo que comenta mi compañera, creo que tiene razón. Los padres deberían de involucrarse. De hecho, la educación se supone que es un trabajo tanto del maestro como del estudiante y de los padres. Y ahorita, por ejemplo, en la pandemia que estamos, he escuchado varios comentarios de las mamás que dicen que el maestro no está trabajando y digo, no se están dando unas vacaciones, se están planeando, están revisando, calificando y nos están exigiendo trabajos. Entonces están trabajando hasta más tiempo del que deberían, pero eso es algo que tal vez los padres no lo ven y ahora como están en la pandemia y pueden tener que apoyar a sus hijos en esta parte de las tareas y los trabajos, entonces empiezan a ver que no es tan como lo tenían el concepto del maestro. Y ahora en la comunidad dentro de la educación creo que cuando involucras a los padres en las actividades de la escuela, tal vez no tienen todos el tiempo suficiente de ir constantemente, pero sí tendría que haber un cierto tiempo donde, aunque no sea muy frecuente, pero sí que se involucren, porque eso va a motivar al alumno a que él quiera seguir echándole ganas porque sabe que vienen también los padres, no solamente los compañeros y el maestro. Entonces creo que es una motivación y que lo va a ayudar a forjarse mejor. Y pues sí, profe, estoy de acuerdo con que la escuela y la comunidad están vinculadas porque, bueno, las dos garantizan que sea mejor la educación. Bueno, van motivando a que se fomente. También ellos ayudan a que la institución tenga mejoras en lo material y yo digo que también en el ámbito de lo educacional, como lo comentaba mi compañera Itzel, cuando el profesor tal vez no está haciendo algo debido, creo que nosotros como docentes tenemos que estar abiertos a escuchar y si no es tal vez el caso, también argumentar el por qué. Entonces, así solamente se podría llegar a una idea de poder mejorar
con un diálogo que permita lo mejor para el alumno. Entonces creo que pues sí, estoy de acuerdo que es una parte importante la comunidad dentro de la educación, también la familia. Ok, ok, muchas gracias Joana por tu participación y por tu reflexión. Sí, profe. Me interesaron algunas cosas que comentas, ¿no? Por ejemplo, que los profesores ahorita en esta pandemia no trabajan eh, y que se están tomando sus vacaciones. Y bueno, esta parte que comentas también de que en verdad no es cierto, están planeando, están buscando las alternativas. Tuvieron que migrar muchos de los profesores para usar estas herramientas digitales, etcétera. Y que muchos de los padres no lo comprenden, ¿no? Porque les están pagando a los profesores sin la necesidad de trabajar, o al menos eso piensan los padres, ¿no? Lo cual es totalmente equivocado, y es cierto que se ha incrementado las horas de trabajo. La otra cosa es que, bueno, siempre va a haber críticas hacia los profesores y hacia las profesoras, ¿no? Con respecto a su forma de enseñanza. Eh, y esta pandemia dio justo el vuelco, ¿no? Para que los padres se enteren qué tan difícil o qué tan fácil es educar o compartir conocimientos, o qué tantas estrategias metodológicas, didácticas, etcétera, necesitan para que el niño o la niña aprenda, ¿no? Creo que muchos padres de familia se han dado cuenta que no es solamente ponerles una lección, no es solamente eh, este, hacer ciertas actividades, dejárselas y ya, sino que se necesita el tiempo, se necesita esta evaluación, ¿no? Y que quizás no la van a conocer como nosotros, esta evaluación en el sentido de mejorar. Y ellos piensan que la evaluación es la que les hace el profesor con un número, ¿no? Pero que ellos mismos están aprendiendo a evaluar en ese sentido de mejorar la calidad de sus hijos, ¿no? De mejorar la calidad de sus hijos. Entonces, creo que por eso es que estos padres de familia también con justa razón sienten que los docentes no trabajan porque ellos están enseñando a sus hijos, ¿no? O sea, no están compartiendo su conocimiento. Ellos creen que enseñan a sus hijos, ¿no? Nosotros ya sabemos que nadie tiene la capacidad de enseñar. Lo que tenemos, la capacidad que tenemos es de compartir el conocimiento. Y eh, el, el alumno, o en este caso el hijo o la hija, va a aprender lo que él quiera, lo que a él le interese, ¿no? También debemos de tener en cuenta que muchos de estos padres um, no tienen la capacidad económica o no tienen la capacidad tecnológica para seguir el paso de esta pandemia, ¿no? Y de esta educación. En ese sentido, sí, es cierto, se equivocan los padres en el sentido de que no trabajamos, ¿no? Los profesores, pero también nosotros nos equivocamos en el sentido de que creemos que todas y todos pues tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Y no es así. En ese sentido, creo que deberíamos de buscar precisamente esta participación, ¿no? De los padres con los alumnos. Y eso es lo que también no nos da tiempo, porque no hemos, o en el caso mío particular, yo no he podido platicar con los padres de los alumnos, ni por teléfono, por el exceso de trabajo que se tiene, ¿no? Y también muchos de los padres, pues bueno, no se comunican con los profesores. En ese sentido necesitamos buscar esa participación, pero no dejarles todo el trabajo
pues a los papás, ¿no? Sino ir preguntando cómo están, qué les pareció, en qué se puede ayudar, etcétera, etcétera. Y también la otra, en el sentido que comentabas de que es cierto que los padres no tienen todo el tiempo del mundo, pero sí podrían dejar un espacio para cuando menos tener una actividad juntos en un periodo de algún mes o una actividad periódica cada mes, ¿no? Lo cual me parece una buena observación que haces, ¿no? Me parece una buena observación que realizas porque efectivamente, como lo comentas, podría precisamente haber una mejor vinculación entre padres e hijos, ¿no? El problema estriba en que nosotros, cuando ya nos hacemos más adultos, ya tenemos nuestros propios pensamientos, ¿no? Y como ya nos damos cuenta que mi papá o mi mamá no tiene la razón o no tiene toda la razón, entonces yo tomo mis propias decisiones. Y ahí hay digamos, un desapego, un distanciamiento, ¿no? Con respecto a este aspecto. Y creo, como bien lo comentas, que este pequeño, eh, digamos, esta pequeña visita, este pequeño trabajo, podría acercar estos lazos o podría hacer una vinculación más fuerte entre padres de familia, docentes, escuela y alumnos, ¿no? Y en consecuencia en la comunidad, ¿no? Bueno, esto es lo que recupero de lo que comentas. Muchas gracias por comentar, Joana, y le daremos la oportunidad a Avi. ¿Nos quieres comentar algo, Avi? Sí, profe. Ok. Bueno, recogiendo pues puntos importantes de lo que ya mencionaron, también me agradó los puntos que tocó Joana porque eh, realmente yo lo he visto y lo he escuchado de los padres de familia que muchos se están quejando, ¿no? Del, pues del trabajo que les están dejando a sus hijos, pero realmente se quejan no tanto por el trabajo, sino porque se están involucrando. Y es lo Uh-huh. que siento que algunos padres eh, pues no quieren o no querían, porque bueno, en mi familia, pues una de mis tías, pues no, o sea, realmente no estaba involucrada en lo que era la educación de su hijo, Uh-huh. o más bien de sus hijos, y pues ahorita, ¿no? Se queja, dice, no, pues es que están dejando mucho trabajo y pues yo tengo que estar ahí, pero pues es que se les está complicando porque pues nunca estuvieron. O sea, Uh-huh. eso es lo que realmente no, no les agrada. O sea, que ahorita ya tienen que estar más al pendiente. Y pues antes decían, no, pues están en clases, están en la escuela y es trabajo del maestro, ¿no? Uh-huh. Allá que los tenga, allá que les diga y hagan, ¿no? Y pues creo que en esa parte, pues creo que está mal porque eh, se han quejado también de que dicen, pues es que es culpa del maestro que mi hijo vaya mal Uh-huh. o le dejan bastante trabajo, pero realmente a lo mejor hay algunos alumnos que les dejan pues pues sí, bastante trabajo, pero porque lo necesitan, porque a lo mejor no han aprendido nada durante el curso Uh-huh. y es algo que necesitan, o sea, y por ese lado no lo ven. Ya hasta pues sí, en cierta situación hablan con el profesor y se quejan y dicen, pero pues es que usted le deja más trabajo a mi hijo, los demás casi no hacen nada y así.
Ujú, Pero pues lo dice el mismo maestro, dice, pero es que es porque su hijo lo necesita, no es porque pues me caiga mal o así, sino que lo necesita porque realmente no ha aprendido nada y por lo menos quiero que se lleve algo, o sea, aunque sea poco, pero pues algo, ¿no? ujú, Eh, y pues también concuerdo con Joana con respecto pues al trabajo que están realizando los profesores. Creo que han circulado muchas noticias de ese tipo ujú, que pues realmente los maestros se están esforzando porque hay muchos que pues son personas mayores que a lo mejor no están muy vinculadas con todo esto de la tecnología y las clases virtuales y les cuesta trabajo porque tienen que implementar a lo mejor la mejor herramienta posible para sus alumnos eh, y pues bueno, no, sí, o sea, creo que no es trabajo fácil, ujú, tienen pues muchos pendientes. Por ejemplo, muchos profesores trabajan con bastantes grupos y pues no son como de tres o ujú, cinco personas, ¿no? Son bastantes y hay que estar calificando, hay que estar, pues lo que mencionaba hace rato, ¿no? Habemos o hay alumnos que necesitamos un poco más de pues de enfoque, como de atención. Entonces, pues, eh, la, la, pues la mejor, pues, idea o así, pues es que los padres se involucren desde el inicio, ¿no? También nosotros, o ustedes como maestros, convocar a una reunión y decir, bueno, pues la cosa se va a hacer así y así y así, ujú. ¿qué opinan al respecto? No sé, estar en constante eh, discusión sobre la educación de los niños y pues, no sé, creo que nada más. Ok, Fue lo más importante para mí. ok, muchas gracias, Avi. Fíjate que mencionas algunas cosas importantes que también como este tipo de reflexión que realizas es precisamente que pues los padres no se involucraban antes, ¿no? En este contexto de pandemia y que ahora se están involucrando. Es cierto que los padres y las madres tienen otros trabajos, tienen otras actividades, ¿no? Y también tienen que involucrarse en las actividades de sus hijos y de sus hijas. Lo cual es algo bueno, ¿no? Claro que para la persona involucrada o para el padre que se involucra no es tan bueno, quizás es un poco chocante y en ese sentido también de que ellos están haciendo el trabajo y no el profesor, ¿no? Porque se entiende que ese trabajo tendría que ser eh, exclusivamente del profesor y y que es cierto que también a estos padres de familia se les complica. ¿Por qué se les complica? Bueno, pues porque nunca tuvieron específicamente lo que comentas, nunca estuvieron involucrados o nunca estuvieron ahí con sus hijos, ¿no? Quizás nunca les leyeron un cuento, quizás nunca estuvieron ahí platicando con ellos, etcétera. Entonces, es cierto que se les va a complicar. Además, claro, de que, pues bueno, las muchas otras actividades que tienen, pues son también de vital importancia, ¿no? Porque si no trabajan, pues entonces no habrá para que el niño siga estudiando, no habrá para que el niño siga teniendo la internet, etcétera. Y en este sentido de que es culpa de los profesores o de las profesoras que los niños o niñas vayan mal, es precisamente en este desapego también de los padres hacia sus hijos, ¿no? Es cierto que puede ser, claro, culpa del profesor o puede tener alguna incidencia el profesor o la profesora, pero que no es totalmente de el profesor o la profesora, ¿no? Sino que es también por esta falta de información bidireccional que se debería de tener entre padres e hijos. Y fíjense que lo que nos pasa es precisamente
que no tenemos datos de los padres. Tenemos el dato de los hijos, tenemos todos los datos de los hijos de los alumnos, ¿no? De los alumnos, pero de los padres no tenemos, ¿no? No tenemos una base de datos que me diga cuál es su número telefónico del padre para que le comente pues cómo va su hijo, ¿no? En ese sentido, yo no podría decir que es culpa de alguien, sino que es responsabilidad de todos en este sentido de la participación, ¿no? Bien, muchas gracias, Avi. Muchas gracias, Avi. Vamos a más o menos comentar algunas anotaciones que yo también por aquí tengo de la lectura, y si tienen alguna participación pueden interrumpirme en el momento que gusten o usar el chat para compartirlo. Bueno, desde la perspectiva de Smelkers, de Smelker, nos está hablando no de la educación secundaria, no de la educación de prepa, no de la educación de la universidad, sino de la educación básica, es decir, en el tiempo en el que ella escribió el libro, educación básica era precisamente preescolar y primaria, me parece, ¿no? Educación media era secundaria y bachillerato. Sin embargo, esta lectura la podemos enfocar también a la secundaria y al bachillerato, ¿no? En ese sentido, ella comenta que no es posible una calidad dentro de la institución si no existe una participación activa de los padres de familia, ¿no? Es cierto que esta participación debe de ser propiciada por la propia escuela, es decir, por los integrantes de las instituciones educativas o los profesores deben de provocar o deben de propiciar precisamente esta participación, no tan solo de los alumnos, sino también de los padres e inclusive de la comunidad, ¿no? Y si nos damos cuenta, ella está hablando de las comunidades rurales o las comunidades, digamos, de los pueblos, ¿no? No de las ciudades. Sin embargo, también se puede vincular este escrito a las ciudades, ¿no? En este sentido, se debe considerar precisamente este apoyo de los padres en la medida de lo posible con la institución educativa y con los alumnos y los profesores en conjunto. Ella comenta aquí un dato interesante, por eso nos damos cuenta que no está hablando de las ciudades, está hablando de las comunidades, que las escuelas o muchas escuelas fueron construidas o fueron gestionadas gracias al esfuerzo de las comunidades o gracias al esfuerzo comunitario, ¿no? Y que dentro de estas escuelas comunitarias o dentro de estas escuelas en la comunidad, los padres pretenden lo mismo que los profesores, ¿no? Es decir, alcanzar el conocimiento, producir mejores resultados, tener los mismos objetivos, etcétera, ¿no? Pasa lo mismo en la ciudad. Les digo, esta lectura está enfocado a lo comunitario, a lo rural, ¿no? Quizás a lo indígena. Sin embargo, también se puede trabajar en lo en lo en la ciudad, en lo citadino, ¿no? También podríamos involucrar a los padres dentro de las escuelas de la ciudad.
hablando de lo comunitario, de lo rural, eh, la figura del profesor o la figura de la escuela es muy importante dentro de las comunidades, ¿no? En el sentido de que las escuelas participan en, digamos, en las festividades o en las costumbres dentro de las comunidades, ¿no? Es más, muchos de los profesores se hacen partícipes de la comunidad, es decir, viven dentro de la comunidad, entienden sus culturas, entienden el lenguaje, entienden su forma de pensar, su visión del mundo, etcétera. En ese sentido, cuando algún padre o alguien de la comunidad va a la escuela y quizás no tiene hijos dentro de la escuela, pero va a pedir un consejo, ¿no es cierto? Es decir, va a pedir un consejo con respecto a sus tierras, un consejo con respecto a cómo hacer tal o cual actividad, y eso precisamente da a la escuela un papel importante dentro de esta comunidad, ¿no? En el caso de la participación, muchas de las escuelas sí lo hacen, pero solamente en el sentido de aseos, en el sentido de convivios, en el sentido, es decir, no hay un involucramiento de los padres de familia más que para hacer cosas tangibles, ¿no? Pero no existe quizás esta escuela tanto para padres e hijos, ¿no? Por ejemplo, muchos de mis compañeros del bachillerato de la zona en la que estamos, eh, les sorprende, por ejemplo, que haya un taller de masculinidades, ¿no? Hay talleres de feminidades, hay talleres para las mujeres, pero para hombres no hay, ¿no? O al menos eso es lo que piensan ellos. Y cuando ahora el nivel está poniendo estos tipos de talleres, se sorprende, ¿no? Porque cómo es posible que sí también haya para los varones. ¿Por qué? Pues porque no ha habido precisamente esta participación o esta inclusión en esos temas. Pasa lo mismo o pasa algo parecido con respecto a la participación de los padres, es decir, no hemos tenido con ellos una escuela de padres. ¿Y qué significa escuela de padres? ¿Enseñarles a gobernar a sus hijos? No. ¿Enseñarles a cómo ser padres? No. Una escuela de padres es precisamente esta parte de trabajar con los padres, ¿no? Y compartirles cosas que les hagan eco en sus vidas. Eh, entonces, los profesores estamos vinculados estrechamente a la comunidad. Estamos estrechamente, digamos, vinculados a la comunidad, y entonces en ese sentido sí que se puede participar, ¿no? Tanto nosotros como precisamente los mismos padres de familia. Bien, los mismos padres de familia también tienen precisamente denme un segundo. Estas expectativas respecto a la escuela, a lo que quieren de la escuela, ¿no? En ese sentido, nosotros también como profesores podemos buscar esas alternativas. Algo que me parece interesante es que esta forma de decirlo de Smelker es que dejemos a la comunidad que entre en el aula,
¿no? Que dejemos a la comunidad que entre en el aula. Es decir, bueno, si dentro de la comunidad se habla una lengua diferente al castellano y la mayoría de los jóvenes no habla esa otra lengua, bueno, pues dejar a la comunidad que entre al aula, es decir, aprovechar todos esos conocimientos, esas habilidades, esos valores, esas actitudes dentro de nuestro contexto. Es decir, a lo mejor hay una persona que se dedica a hacer carpintería, bueno, pues dejar a esa persona que venga y enseñe a sus alumnos. Es decir, que puede tener una gran importancia dentro de su vida cotidiana y que posiblemente puede ser beneficioso para los estudiantes. En ese sentido involucramos a los padres de familia y a todos los miembros de la comunidad, ¿no? A lo mejor alguien sabe hacer velas, ¿no es cierto? Bueno, pues hacer un taller de cómo hacer velas. A lo mejor alguien sabe hacer repostería, alguien es panadero. Bueno, dejar a la comunidad que entre a las aulas. Eso me parece importante, ¿no? Eso me parece importante. O recuperar esos conocimientos. Por ejemplo, yo recuerdo que en Tepechochuca, los que cuando íbamos a la maestría, los que cocinaban y se paraban a las 4 de la mañana eran los muchachitos que estudiaban ahí, ¿no? Y que se quedaban ahí, que venían de otros espacios o algunos de ese espacio, y ellos eran los que cocinaban, los que hacían el pan, los que calculaban las raciones, etcétera, ¿no? Es decir, dejaban que el conocimiento técnico se quedara en las aulas y entraba el conocimiento experiencial, lo cual es un algo importante, ¿no? Y en ese sentido, proponer la participación de las personas en una clase específica, ¿no? Es decir, las personas de la comunidad tienen conocimientos. Bueno, pues que las compartan, ¿no? Que las compartan. En ese sentido, podremos precisamente aprender más cosas. Ahora, en este sentido de escuelas de padres, por ejemplo, podríamos hablar de nutrición, de higiene, de salud, de sexualidad, de las etapas del desarrollo de los niños, de este ambiente familiar, lo importante que es, del apoyo que deben de dar los padres de familia a los niños y a las niñas, etcétera. Se les pueden hacer ciertos talleres que involucren este tipo de conocimientos, ¿no? Y también lo que se puede hacer es precisamente hacer algunas reuniones mensuales o en estos espacios aprovechar para explicar a los padres de familia cómo van los niños, en qué nos van a apoyar después, cuáles son los siguientes temas, por qué no hacer un convivio con padres e hijos, hacer precisamente un eventos deportivos, etcétera, ¿no? Entonces, no, saber también que cuáles alumnos van más rezagados, como comentaba Avi, ¿no? Y cómo podríamos resolver esos problemas de aprendizaje, ¿no? Es decir, a lo mejor el padre no sabe leer ni escribir, pero cuando menos que esté pendiente, ¿no? Cuando menos que el hijo o cuando menos que el padre tenga un espacio para que el hijo le explique lo que está haciendo de esos trabajos, ¿no? Es cierto que, como decía Avi, no todos tienen el espacio, pero sí es necesario que cuando menos una vez al mes podamos hacer algo con respecto a este sentido. En conclusión,
es importante que los padres de familia sí se involucren con los hijos, pero también es importante que nosotros veamos cuáles son los momentos o cuáles son los espacios donde podemos pedir ese involucramiento de los padres. Es decir, no quitarles el tiempo que ellos utilizan para el trabajo y la manutención en consecuencia de sus espacios. Permítanme un segundo. Si quieren, aquí le dejamos, tengo una llamada importante, le dejamos y les envío la tarea por WhatsApp, ¿les parece? Sí, profe, está bien. Ok, que les vaya bien entonces, saludos. Bueno, Gracias, sí, Luis. dígame, compañera. Buenos días. Yo vivo en San Francisco Atezcatzingo. Ah, ajá. Dígame dónde le veo y voy